Por eso, sin esos colores, como tú ves en el arco iris, ese es el espectro, ¿no? De lo que es la luz. Pero sin esos colores es imposible que se haga una luz. Estamos aquí, yo sé que este es, recíbanlo en el espíritu. Es decir, que cuando hablamos en el primer día, por ejemplo, de la creación, Dios dividió la luz de las tinieblas. Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Así que el Espíritu de Dios andaba sobre la tierra. ¿Qué había allí? Nada. Nada. Exactamente nada. Porque cuando Él dice, y hágase la luz, en ese momento hubo un estallo de su presencia sobre su creación. Todavía no había hecho nada. Pero lo primero que tiene que haber en tu vida, ¿qué es? El Señor. Todo comienza con Él y para Él. Es decir, que el comienzo de todas las cosas, el número 1, significa la unidad. La unidad. Es decir, que el Padre en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. El número 1 está hablando de unidad en uno solo, en el Padre. Es decir, que no hay otro número 1. Cuando hablamos del número 1 en todo el sentido de la palabra, en la palabra del Señor, el 1 significa el Dios Todopoderoso. No hay dos. Uno no puede decir, bueno, el 1 dice esto. No, el 1 habla de principio. El 1 habla de unidad. El 1 habla de ese reflejo de su gloria. Él es el número 1. Ahora vamos con el número 2. El número 2 representa al hombre, pues en él hay siempre dualidad, división interior por culpa del pecado. Empezamos por ahí. Es decir, que representa al hombre. El número de la división, es decir, que el Hijo tuvo dos naturalezas, la humana y la divina. Hay dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El ser humano es masculino y femenino. Hay dos vasijas, una para uso honorable y la otra para uso deshonroso. Dos clases de personas. Así que aquí nos habla de la dualidad, sobre todo cuando hablamos de dos, estamos hablando de división, de algo que es carnal, algo que es espiritual. Así que cuando usted tenga alguna, decir, pero yo vi dos. ¿Por qué tú estás viendo dos? Porque dos, de alguna manera, si, depende, por ejemplo, del sueño, la revelación, Señor, si te está diciendo de dos, ¿por qué dos? O hay una dualidad, algo espiritual que te está diciendo que hay algo diferente a aquello, o te está diciendo que hay dos cosas que necesitas trabajar, o la carnal espiritual, o algo que te está diciendo de una manera u otra, pero tiene que ver algo sobre todo con la parte tuya. Así que, ¿qué tengo que ver relación? Si por ejemplo, si decimos, representa al hombre, pues en él hay siempre dualidad, división interior por culpa del pecado. ¿Qué me está enseñando cuando estamos hablando de dos cosas? Vi dos peces. Y si, pues, ¿por qué dos? ¿Qué está haciendo dos peces en mi vida? Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que hay dos cosas. ¿Son iguales? Si no son iguales, entonces me está hablando que son diferentes. Exactamente lo que dice el número 2. Que hay una diferencia entre lo que tú quieres para mí y lo no. Es decir, que me estás hablando de dos naturalezas que hay en mí o en la persona que quiere representar ese sueño. Esto es algo que necesito que lo reciban en el espíritu, porque esto es después, eso va a hacer un clic cuando tú lo veas. El 2 representa siempre esa dualidad, algo que es de dos. Es decir, que el número de la división. Hay versículos, por ejemplo, cuando hablamos Mateo 20, Mateo 20:30, Mateo 20:60, estamos hablando aquí Mateo 12:32, 13:39. Amén. Pues ahora vamos con el número 3. ¿Hasta aquí estamos? Aquí estamos. Algunas preguntas. Quiero ir tranquilo porque nos queda mucho el número. No sé si digamos, pero creo que... Es decir, que el número 3 representa totalidad. Quizás porque 3 son las dimensiones del tiempo. Pasado, presente y futuro. Es decir, que decir 3 equivale a decir
la totalidad o siempre. Bien importante. Es decir, que el número de la divina perfección. Es decir, que la Trinidad o la deidad del Señor consiste en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay tres cualidades en el universo. Como todos los números tienen que ver con algo. Hay tres cualidades en el universo: tiempo, espacio y materia. No hay otro. Sin esos tres elementos tú no puedes hacer nada. Tiempo, espacio y materia. Es decir que para existir todas tres son requeridas. Así que uno no puede, uno no está exento del otro. Es decir que el tiempo está dividido en tres. Así que pasado, presente y futuro. No hay manera que tú no puedas ver el futuro si no estás en el presente. Y no hay manera que tú puedas haber estado en el presente si no vienes de un pasado. Así que así mismo es con la palabra, porque acuérdate que la palabra dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre, porque es el eterno. Es la perfección eterna dentro del tiempo que se llama Cronos, en el cual habita pasado, presente y futuro, porque Él es sobre todo. Por eso es cuando hablamos, y vamos a próximamente vamos a hablar de los atributos de Dios. Cuando hablamos que Dios es omnipresente, ¿qué dice eso? ¿Qué nos está diciendo? Si Dios dice que está en todos lados, pero es omnipresente, es decir que Él está ahora, Él está en el futuro y también estuvo en el pasado. En todo momento Dios está. Entonces, como Él sabe tu pasado, Él conoce tu presente, Él te espera en tu futuro. Wow. Porque Él es tu pasado presente, por eso se llama el número de la divina perfección. El espacio es uno y está dividido entre tres. Así que cuando hablamos de espacio, hablamos de alto, ancho y profundo. No hay otra manera de tú poder describir el espacio. Porque dice, bueno, vamos a medir esto. Esto es largo. ¿Esto es qué? Ancho. Y esto sería alto. Así que siempre tú no puedes quitar otra, a no ser que tú estés sencillamente en un espacio de nada. Y aún así, siempre habrá espacio, tiempo, porque toda esa, cuando estamos hablando de esta fórmula matemática, es lo que Dios usa para Él transmitir su mensaje aún a través de los tiempos. Porque tú dices, esta palabra dice, es testamento, ya está escrita, ya fue hecho. Nosotros lo hemos visto, pero Él ya lo vio. Es decir, que lo que dicen en el Apocalipsis ya sucedió en una eternidad. Nosotros no lo hemos visto porque nosotros estamos en el presente. Por ende, nosotros no podemos caminar en el Cronos porque nosotros vivimos en el Kairos. Eso me dice que estoy en una línea de tiempo y voy caminando. Yo no puedo ir hasta allá porque el único omnipresente es Dios, que puede trasladar desde allí hasta acá o hasta aquí como Él determine. Porque su palabra dice que Él no está sujeto ni a tiempo ni espacio. Por eso se le llama el Eterno. Estamos aquí, gloria a Dios, porque yo sé que es algo pero tan poderoso y tan lindo que realmente es una de esas cosas que cuando uno se traslada dice, Señor, es imposible. Por eso hay unos los atributos de Dios, hay una parte, sobre todo estos, se le llama inexplicable, es imposible. Nosotros hablamos para poder tener un entendimiento de qué es, pero es que lo es todo. Pero cuando nosotros entendemos en eso y en fe creemos en eso, entonces, si Él conoce mi futuro, Él me atrajo del pasado a un presente para darme un futuro. ¿Por qué entonces yo me preocupo por el futuro que Él ya marcó? Se llegó. La materia es una, pero dividida en tres: sólido, líquido y gaseoso. Así es la materia. No hay otra manera. Pero es decir que de lo que en el principio quizás era gaseoso, dice que estaba desordenado y vacío. No había nada.
y el Espíritu de Dios se movía, así que no había absolutamente nada. Porque la materia es creada por Él desde un principio. Y le digo esto quizás porque en algún momento dice la física que la materia ni se crea ni se destruye, la cual dice que siempre es. Entonces, si siempre es, la misma física está diciendo que la materia es ¿qué? Eterna. Que existe dentro de algo, ese algo o alguien que ellos dicen, es ese Dios todopoderoso que a través de su verbo, que se hace carne por el estallo de ese espectro de luz sobre su creación, hace las cosas. Wow. Gracias, Señor. Eso no lo puedo decir. No lo puedo. Llegó y pues recíbelo así como viene del Señor. Estamos aquí. Yo siento una presencia poderosísima. El ser humano fue creado en ¿cuántas partes? 3 partes. Cuerpo, alma y espíritu. No hay otra manera que el ser humano pueda haber sido creado sino con esas 3 cosas. Cuerpo, alma y espíritu. Porque si tú no tienes espíritu, no puedes ser un ser viviente de su creación. Porque Él creó el espíritu para darte vida. Porque la vida está en el espíritu. Pero entonces si hablamos ahora del alma, si no tuvieras alma, no tuvieras emociones, que en la cual están todas tus emociones, está en el alma. Y si no tuvieras cuerpo, entonces no es el infinito de su creación, en el cual dice que esa persona, ese cuerpo está allí. Cada detalle de ese cuerpo señala que hubo un creador que lo puso todo junto. No hay manera. Yo no vine de un mono. ¿Qué queda por allá? No. El Señor nos hizo. Y si usted estudia el cuerpo humano a profundidad, yo tuve la bendición, conocí un cirujano de cerebro. Por cierto, siempre fue mi sueño de ser cirujano de la cabeza. Yo digo, esa es la carrera que me hubiera gustado, pero el Señor pues me llevó en otro lugar. Y él llegó a la conclusión, y me dijo, mira, es que cuando tú abres el cerebro, te das cuenta que eso que está allí no puede haber sido evolución. Tiene que haber sido alguien que hizo esa computadora que está ahí. Eso no funciona. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde está el chip? ¿Dónde pasa de aquí a aquí para que esta parte del cerebro le diga cómo funcionan esos cables? Que ahí no hay cables tampoco. Y en un momento, ahora está la inteligencia artificial y todavía no supera. Alguien dijo que cuando el Señor hizo el cerebro, dice que los ángeles se levantaron y todos aplaudían al mismo tiempo. Imposible. ¿Cómo ese, no sé cuánto pesa, amada? Ese es algo, pero tan poderoso, pero tan complejo, que tú dices, ¿cómo es que puede suceder tantas cosas? Y en un momento, una memoria, tú dices, pues aquí es el área de la memoria, pero ¿dónde están? En una computadora dice, aquí está el CD-ROM, aquí está donde se mete, no, pero aquí adentro, todo esto es el cerebro. Estamos aquí. Gloria a Dios. Las habilidades del ser humano, pensamiento, palabras, acciones. Esas son las habilidades del ser humano. Pensamiento, palabras, acciones. Todos son 3. Gloria a Dios. Cuatro. Vamos a ir al 4. Número 4. Antes de ir al 4, algo que para mí es bien revelador. El tabernáculo del templo consistía en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. 3. Y ahora, el lugar santísimo, ese lugar donde Dios estaba, era 10 por 10 por 10.
Ahorita vamos con el número 10. ¿Qué 10? Pero era 3. En 3. Era una manera como si fuera un cubo. Ahora, el número 4. El número 4 nos habla de la creación. Norte, sur, este y oeste. 4 estaciones. El cuarto mandamiento en el primero que se refiere a la tierra. La cuarta cláusula de la oración del Señor en la primera que menciona la tierra. Busca el Padre Nuestro. Es decir que 4 significa creación. Es decir que el número 4 en la Biblia simboliza esa creación. Los materiales del tabernáculo fueron 4, así como también las cubiertas y las ornamentaciones. Así que ellos los cubrían con unas, creo que una de pelo de cabra, pero tenían que ser 4. No podían ser 2, no podía ser 1. Ahí uno dice, pero ¿por qué 4? Si fueran nosotros los seres humanos, bueno, ¿por qué 4? Hagamos una gruesa que esa sirve por 4. Nos dice, no, 4 elementos. Exactamente el tabernáculo tenía que ser con esos 4 elementos. 4 puntos cardinales, es decir, que norte, sur, este y oeste. 4 estaciones, 4 divisiones del día. Inclusive, los 4 reinos terrenales, estamos hablando en 4 reinos: mineral, vegetal, animal y espiritual. Son los 4 reinos que existen en cuanto al universo se refiere. El reino animal, el reino vegetal, animal, espiritual y mineral. Y cada uno son extremadamente importantes. Pregunta hasta aquí. Sé que voy un poquito ahí a la semilla, pero quería... Estamos bien todos, estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Así que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo está registrado en ¿cuántos evangelios? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 2 de Daniel habla de 4 imperios, no 3, no 1. Así que la revelación de los números es tan fuerte. Así que Apocalipsis 7.1 dice, menciona los 4 ángulos de la tierra, los 4 vientos de los cuales están citados en Daniel. 4, 4, 4. Así que cuando tú ves 4, ¿qué te está hablando? Algo, alguna creación, algo que se está haciendo nuevo. Apocalipsis 5.9 dice que al final serán redimidos 4 grupos de personas. 4 grupos, de todo linaje, de toda lengua, todo pueblo y toda nación. 4. Dicen, ¿cómo puede ser? 4. Así que todo tiene un orden perfectamente hecho por Dios y no se equivoca, no es 3.5, 3 y un cuarto, no, 4. No hay otro. ¿Quiénes son los que serán los redimidos? Todo linaje, toda lengua, pueblo y nación. 4. El número de la creación. Los materiales del tabernáculo fueron 4, así como las cubiertas y los ornamentos. Número 5. Número 5. 5 significa algunos, unos cuantos, una cantidad indefinida. Así que el número de la gracia, redención. David recogió ¿cuántas piedras? 5 piedras lisas. Como él recogió 5. Entonces dice, bueno, nada más se habla de una, pero él recogió 5. El aceite santo de la unción era puro y estaba compuesto por 5 elementos. No 4, no 3, echarle nada más aceite. No, 5 elementos. Así que el número de la creación. El número significa 5, significa algunos, unos cuantos. Así que hablando, es decir, que es el número de la gracia. Pero así como es el número de la gracia, de hecho, por ejemplo, los 5 elementos de la aceite de la unción, por ahí está, es mirra, canela aromática,
la caña aromática o cálamo que se le llamaba, la casia y aceite de oliva. Esos son los 5 elementos de... un dato bien importante es que en el comienzo el 5 era algo que, es decir, que como número, el hombre en el principio observó que sus manos, ¿qué? 5. Sus manos y sus pies y sus dedos en cada de sus extremidades. Así que ellos contaban a través de lo que ellos tenían, pero no como ahora que no sé, 1, 2, 3, 4, 5, eso no existía. Así que decían, y lo contaban, decían, esos son 5, porque yo tengo 5. Entonces, la persona perfecta, es decir, que porque después con los tiempos, una de las cosas que miraban en cuanto a la perfección, si a alguien le faltaba un dedo de algo, es decir, que ya no era perfecto, no podía contar de la misma manera. Entonces, la persona perfecta y sana era ese que tenía todos sus miembros intactos. Cada hombre con sus 5 sentidos miraba sus pies y veía los 5 dedos de cada extremidad y los 5 dedos de cada una de sus manos y reconocía la bondad y la gracia de Dios. Así que una persona, por eso que en aquellos tiempos cuando veían a alguien que le faltaba alguna extremidad, decía, cayó de la gracia, porque le falta uno de los elementos. Entonces, por eso en los tiempos del Señor dice, ¿qué habrá hecho este? Cuando a alguien le faltaba o era ciego o algo, porque no podía ver con sus 5 sentidos, no podían ver, o le faltaba algo, decía, pues este no tiene la gracia de Dios. Entonces, entendían que era porque faltaba la gracia de Dios. Entonces, una de las cosas bien interesantes es que así como el 5 habla de gracia, también habla de muerte. Es decir, que la 5ª vez que Noé, por ejemplo, es mencionado en la Escritura, fue cuando halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando 5 veces se menciona, halló gracia. Así que uno de los elementos a veces que hablamos en el mundo espiritual, 5 veces, si ese número estamos hablando de gracia, no sé, hay algo que nosotros tenemos que hacer quizás cuando vemos algo que tiene que ver 5. Estamos hablando de la gracia o de la muerte. Ahora vamos a ver. Y cómo podemos alcanzar la gracia y no la muerte. En algo que venga de una revelación de parte de Dios. Así que cuando tú veas ese 5, Señor, empieza a buscar qué es esa revelación de ese algo 5 que el Señor te quiere mostrar. ¿Y por qué? Si es para la gracia sobre una persona o realmente la desgracia sobre esa persona. Porque acuérdense que el mismo 5 representa a mí. Ahora le voy a enseñar cómo. Estamos aquí, tranquilos, estamos. Así que la gracia de Dios, es decir, que el Señor Jesucristo está lleno de gracia y verdad. Así que en Isaías 9:6, el Señor se le dan 5 nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, alguien que se acuerde del último, príncipe de paz. 5. No fueron 6 ni 7, 5. Ese 5 me habla de la gracia de Dios. 5 panes, 5 peces, porque me habla de la gracia de Dios. ¿Qué hizo Él? Él de su gracia multiplicó esos 5. No fueron 10, no fueron 20, trajeron 3 bolsas de vale. No fue 5. Entonces, la ceremonia, por ejemplo, de la... por ejemplo, la salvación por gracia no se logra se logra por medio de la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno que se ofreció sin mancha, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto no está ahí, pero quería dárselo. Así que hay 5 cosas que son importantes para nuestra redención. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. 3, con ese Espíritu, esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas. 4,
para que sirváis al Dios vivo. Eso está en Hebreos 9, 13 y 14. 13 y 14. Aleluya. David escogió 5 piedras lisas del arroyo y tomando una de ellas la tiró contra Goliat y le dio muerte, eso lo sabemos. Y tratando de buscar. Así que tanto Adán como el Señor Jesucristo fueron abiertos en el costado, porque dice esta escritura: entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de sus costillas la 5ª vez e hizo una mujer. Y leemos en Juan 19:34 que al Señor Jesucristo, uno de los soldados, le abrió al costado con una lanza. Así que Adán sufrió la herida por Eva, su esposa, y Cristo para redimir su iglesia. En el 5, Efesios 5:25. Asimismo fue la 5ª herida que recibiera el Señor Jesucristo. Qué patrón numérico tan maravilloso. Recibió 5 heridas para que nosotros recibamos ¿qué? La gracia de Dios. Wow. Preguntas aquí. Pregunta. La muerte de Adán, el primer hombre, está registrada en Génesis 5:5. Es decir, que en el Génesis 5, versículo 5, nos habla de la muerte de Adán. El altar de sacrificio que se daba muerte a los animales tenía 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. ¿Será posible que todo tenga una relación, pero tan extremadamente perfecta? Por eso es tan poderoso. Así que, de acuerdo con Lucas 7:22, durante su ministerio el Señor Jesucristo hizo que los ciegos vieran, que los cojos andaron, limpió a los leprosos, los sordos oyeron, levantó a los muertos, anunció el evangelio a los pobres. Aleluya. Capítulo 5 de Levítico menciona 5 ofrendas por la expiación del pecado. La 5ª cosa que le ocurrió al Señor Jesucristo fue su muerte. Y eso está en Isaías 53, 5, 6, 7. La 5ª cosa, es lo que dice. Herido fue por nuestras rebeliones, 1. Molido por nuestros pecados, 2. El castigo de vuestra paz fue sobre él. Cargó en el pecado a todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. Así que, 5. Vamos con el 6. 6. El número del hombre. Se ha hablado muchísimo del número 6. El hombre fue creado en el 6º día. El hombre trabaja solamente 6 días. Algo bien interesante que lo puse de esta manera. La serpiente fue creada en el 6º día. En el 6º día el Señor creó los animales. Así que ese fue en el día. Si usted lee Génesis, dice, y ahí incluía las serpientes. Así que en ese día el Señor crea al hombre. En ese día también crea la serpiente, en el cual iba a ser usada para nosotros pecar. El 6º mandamiento es: no matarás. 6 palabras son usadas para hombre. Es decir que Adán, Ish, Enosh, Heber, Andropos, Anar. Es decir que también son 6. Le voy a darle esa materia, no la puse ahí, pero 6 por 6 son 36. Ahora, cuando vemos en el... No hay manera, cuando tú lees estos números, y no lo puse porque esto es complicado y realmente quiero darle por lo menos
un hint de qué es esto. Y es que la suma de todos estos nombres equivalen a 666. 666. Cuando hablamos, ¿es el número de qué? Del anticristo. Esto significa que el nombre del anticristo en griego se le agrega hasta 666. En otras palabras, es una falsa trinidad. Porque el 6, así como es el nombre el número del hombre, también lo que el enemigo quiere hacer es hacer una falsa trinidad. Por eso se le llama el nombre del anticristo. Este número en sí también pues conlleva un poquito más adelante, si no, el tiempo nos da otro día. ¿Por qué el 6 en el anticristo? Por ejemplo, la debilidad del hombre, la maldad de Satanás. Así que en la Biblia este número usualmente tiene un significado diabólico, simboliza la manifestación del pecado. Para los judíos el número 6 tenía un significado siniestro. Es decir, así como el 7 era un número sagrado, el 6 al ser menor simboliza la imperfección. Así que para los judíos cuando hablamos del 6 hablamos de imperfección. Así que el hombre fue creado el sexto día. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y fue la tarde. Y sus números, así que dice Apocalipsis 13:18, el número de la bestia es número de hombre. Porque la bestia es esa revelación del anticristo sobre la tierra en carne. Por eso es 666. Porque como siempre el enemigo quiere copiar todo lo que es el Señor. Entonces, en su imperfección, Él se va a revelar sobre alguien. Esa bestia está sobre alguien que será hombre. No es hasta lo último, cuando venga el Señor en su gloria, que Él va a destapar y todo el mundo verá no solamente al Dios Todopoderoso, pero también verá al enemigo tal como es. La Biblia tiene 66 libros y aunque fue inspirada por Dios, sus autores físicos todos fueron hombres. Así que, aunque fue inspirada por Dios, todos fueron hombres. Así que en el capítulo 6 de Génesis está registrado que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Estos son los hechos interesantes acerca del libro de Josué. Es el sexto de la Biblia. Este es en Josué, dice. Es el sexto libro de la Biblia. El primer libro que tiene nombre de hombre. El primero, que es el sexto. Qué casualidad. 6. El nombre de Josué en el hebreo original es Yeshua. ¿Y tiene cuántas letras? 6. Tiene 24 capítulos, es decir, 4 veces 6. Dice, ¿cómo es posible? Dice que en el relato consignado en el capítulo 6, versículo 14, antes que se desplomaran los muros de la ciudad de Jericó, el pueblo de Israel marchó durante ¿cuántos días? 6 días. 6 días. 6 días. ¿Y por qué no fueron 7 o 8, 10? 6. Específico el Señor tenía que hacer. Daniel 3, 1 a 30, Nabucodonosor, uno de esos que buscan divinizar al hombre, erigió una estatua de oro, semblanza de sí mismo, y le ordenó a todos adorar la imagen bajo pena de muerte si no valían. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su altura era de 6 codos. Así que esa misma bestia representaba ese anticristo en aquel, porque era exactamente 66 por 6. ¿Por qué no la hizo más grande? Podría haber hecho más pequeña de lado. 6, 6, 6. El número 6 también está asociado con la influencia de Satanás sobre el hombre. El sexto carácter en la Biblia es Satanás. 3, Trinidad.
4 Adán, 5 Eva, 6 Satanás. 6. Estoy viendo cómo será posible en el sexto. Entonces vemos que en el 6 representa la debilidad del hombre y los hechos diabólicos de Satanás. Esto es verídico a través de la palabra de Dios. El 6 está mencionado en 199 veces en la Biblia. 7. Número 7. El 7 tiene un simbolismo más conocido de todos. Todos lo conocemos. La perfección espiritual. Representa la perfección. Por eso Jesús dirá a Pedro que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. Es decir, que también puede expresar la perfección del bien o del mal. Cuando Jesús enseña que si un espíritu inmundo sale de un hombre, puede regresar con ¿cuánto? Con 7 más peores. Es decir, que lo que está dentro del 7 es una perfección espiritual, así sea de parte del Señor o algo que Él se está diciendo. Vienen 7 espíritus más. Es decir, que lo que está diciendo es que lo que va a venir para ti es completo, perfecto. Así que el Apocalipsis es el que más lo emplea 54 veces para describir simbólicamente las realidades divinas. Las 7 iglesias de Asia, los 7 espíritus del trono de Dios, las 7 trompetas, los 7 candeleros y los 7 cuernos. ¿Se dan cuenta? Es decir, que estamos hablando de una perfección. Cuando el Señor está hablando de lo que sucede, 7 iglesias, es decir, que el apóstol Pablo pudiera haber sido 8, pero fueron 7 las que se estableció. Así que el número 7 de la perfección espiritual. Hay 7 días de la semana, eso no. 7 colores de la gama. 7 de los mandamientos empiezan con la negación no. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 parábolas en Mateo y 7 promesas a la iglesia. ¿No? 7 promesas. 7 parábolas, no 8, 7. Hay 7 eternos en Hebreos que son un sacerdote siempre, salvación eterna, juicio eterno, redención eterna, espíritu eterno, herencia eterna y pacto eterno. Ahí están los 7 eternos. 7. Sé que es mucho material, pero reciban lo que puedan. Jesús dijo 7 cosas en la cruz. 7. No dijo 10. 7. Cuando venga por ahí Easter, gustaría predicar esas palabras. La primera dijo, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguien se acuerda de la última? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiro. Esa es la número 7. Su perfección, consumado es. Terminé. Lo que yo vine se ha hecho ya sobre la tierra. Y ese número está marcado ahí. No fueron 7 y medio, 7. 7 palabras del Señor. Gloria a Dios. 8. Ahí estamos en el 8. 8. Nuevos principios. 8 personas en el arca. Habían 8 personas. La circuncisión era ¿a qué día? El 8º día. Dios hizo 8 pactos con Abraham. No 7, 8. En el diluvio, 8 personas fueron salvadas. La octava, la número 8, la octava dispersación traerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando lleguemos al final de la creación, todo lo que vemos, el último, la octava dispersación, nosotros estamos ahora en la dispersación de la gracia, que se le llama. Así que nosotros estamos en el tiempo que Dios nos está dando el tiempo para nosotros arrepentirnos, venir al Señor, conocer, darle todo este tiempo para nosotros de gracia, de favor, de gratis.
te estoy dando una extensión de tiempo. Al final de los tiempos, dice la palabra del Señor, que la última dispensación es que vi cielos nuevos y tierras nuevas. Todo lo que vemos como es, será deshecho. Algo bien interesante que esta palabra está en Marcos 10:30. Ahí dice la palabra, según Marcos, cuando se deja casa, hermanas, hermanos, padre, madre, mujer e hijos, tierra por el Señor Jesucristo, la octava cosa que se recibe cuando tú dejas todas esas cosas es vida eterna. Vida eterna. Así que si tú no lo dejas todo, son 8 cosas. La octava cosa que tú vas a recibir es vida eterna. Así que si usted tiene una visión, algo, 8, acuérdese de eso, principios, nuevos principios. Algo está por comenzar, o en tu vida, o depende si es alguna persona. 8, ¿por qué 8? 8 es el comienzo, 8 es el nombre, porque el Señor empezó a través él fue el año 1. Él era el principio de todas las cosas. Por eso es que se le llama, él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Es decir, que a través de él comenzaron todas las cosas. 9. El número 9. Finalidad o integridad divina del Señor. El número 9. Dice, el número 9 habla de finalidad, integridad divina del Señor de manera significativa. Así que 3 veces 3, el Señor Jesucristo, por su fruto los conoceréis. Y los frutos del Espíritu son 9. Así que ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla de esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que si sumamos los versículos, y aquí viene algo bien tremendo. Si sumamos los números correspondientes de esos versículos de Gálatas 22 y 23, nos dará 9. Porque 2 más 2 más 2 más 3 es 9. Así que 22 y 23. Qué casualidad que ese versículo nos habla de los 9 frutos del Espíritu. También suman 9. Así que si en lugar de sumar los números de 2 versículos, decimos 22 más 23, equivale a 45. 45 y 5 se lo dejo así. Yo no fui muy gran matemático, pero escuchen eso. Es múltiplo de 9. Así que es un múltiplo de 9. No importa cómo pongas la matemática de ese versículo, siempre te va a dar la misma revelación del número 9. Abraham tenía 99 años. ¿Y Sara tenía cuántas? 99. Y se les apareció. Los dones del Espíritu Santo son 9 también. Amén. Así que 9 nos habla de esa finalidad de integridad divina del Señor. Porque nosotros no podemos trabajar sino es a través de los dones y los frutos del Espíritu. Amén. Número 10 tiene un valor que sirve para recordar, es decir, la divina perfección. La divina perfección. Así que estamos hablando de cuántos mandamientos hay. 10 mandamientos. 10 plagas azotaron a Egipto. También en esta razón se ponen solo 10 antepasados entre Adán y Noé. Y 10 entre Noé y Abraham. Aun cuando sabemos que existieron aún más.
pero 10 el Señor nos revela en su palabra. Así que 10 mandamientos, estamos hablando de la divina perfección de Dios. Una 10ª de su ganancia es que el diezmo. 10 plagas de Egipto. La base, es decir, que la base del cimiento del santuario es 10 por 10. No 11, 10 por 10. Algo bien poderosísimo es que hay 10 yo soy pronunciados por el Señor en Juan. 10 veces. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que va desde los cielos. Yo soy el pan vivo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que da testimonio de mí mismo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el vino verdadero. 10. Porque eso revela la perfección de Él, su divinidad en Juan. Eso está, pero podría haber dicho 9 o 8 o 7, 10 veces. Porque 10 veces es lo que hace la divina perfección. Así que cuando usted esté pensando en el 10, acuérdese, es la divina perfección del Señor. Gloria a Dios. Entre otras cosas, el capítulo de Génesis, 10 de Génesis brinda la lista de las naciones. El versículo 10 comienza el primer reino gentil de la tierra, cuyo principio conocemos es de Babel, y fue el comienzo de su reino. Así que el capítulo 10 del libro de Hechos, por ejemplo, el apóstol Pablo le abre la puerta de la fe a los gentiles. Así que el 10 también nos abre de esa divinidad perfecta de que fue dada a los gentiles. Gracias a esa gracia, nosotros somos los gentiles. Nosotros, mexicanos, cubanos, colombianos, no, para el Señor no tiene ese idioma, se lo tenemos nosotros. Para Dios, cuando nosotros venimos a Él, somos igualitos que nuestros hermanos hebreos en Israel, que dice que nosotros somos la rama injertada. Amén. Número 11. Número 11. El 11 es un número que denota juicio. Fueron 11 los juicios que ejecutó Dios contra el faraón cuando se negaba a salir de Israel. Entre ellos empezaron las aguas de los ríos, se convirtieron en sangre. Estamos hablando de las ranas, muertes contra los primogénitos, la victoria de Dios sobre los perseguidores de egipcios, ahogándola con las aguas del mar rojo. Así que el capítulo 11 de Génesis registra el juicio de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. El capítulo 11 de todos los capítulos fue en el 11 donde él dicta juicio sobre Babel. ¿Por qué no fue en el 10? 11. Así que Canaán, hijo de Cam, quien en Génesis 9:25 fuera juzgado y maldecido por su padre, tuvo 11 hijos. Así que Canaán, hijo de Cam, sabemos que esa es la descendencia de Caín. Es decir, que en Génesis 9:25 nos habla que por la cual iban a tener juicio, fue padre de 11 hijos. De acuerdo con Jeremías 52:5, estuvo sitiada la ciudad Jerusalén hasta el 11º año de rey Ezequías. Es decir, que fue hasta el 11 que sucedió. Así que cuando usted ve un 11, usted siente en el espíritu algo, y 11, acuérdese de juicio. Juicio sobre el Señor. Y a veces, en estos tiempos que estamos viviendo tan difícil, Dios, ¿será que vendrá juicio? El Señor va a traer juicio sobre las naciones en algún momento. Pero acuérdese que Dios está en control de todas las cosas. Pero el 11 es juicio. Así que otra de las cosas, por ejemplo,
el tabernáculo tenía como cubierta 11 cortinas de pelo de cabra, 5 cortinas unidas aparte de las otras 6. Esto era semblanza del juicio de Dios por nuestros pecados. Así que cuando Él le dice que ponga 11 cortinas, esas 11 estaba hablando de los 11 juicios que Él tenía que pagar por nuestros pecados. Por eso es que el tabernáculo es el preámbulo, la revelación de lo que Cristo haría después, más allá. Así que 11 eran. Las semblanzas concretas, 5 cortinas representaban la gracia, ya que el 5 es símbolo de la gracia, y las otras 6 el hombre pecador, porque 6 es el número del hombre y sumadas entre sí era 11. Primera de Reyes 11:11. Dios pronunció juicio contra el rey Salomón. No fue hasta el 11. Primera de Reyes 11:11. El Señor Jesucristo manifestó en Juan 16:11 que cuando viniera el Consolador convencería al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No fue hasta el 11, el versículo 11 que nos revela, el Señor nos revela en el 11 que hay un juicio. Así que aun cuando uno está leyendo la palabra del Señor y uno ve un versículo, un número, ese número tiene una revelación en sí. Entonces, si conoces ese número, vas a entender la revelación de lo que vas a leer al lado. Es decir, que si estoy leyendo algo que viene del 11, déjame entender, porque creo que aquí hay más allá de simplemente algo que el Señor me quiere. Es porque aquí el Señor me quiere enseñar que hay un juicio sobre algo. Y a veces cuando uno lo lee en el Espíritu, así el Espíritu te va a discernir algo que va a venir sobre alguna persona. Y dice, ¿será que esta persona? Por eso es que cuando alguien te da una palabra, cuidadito con recibirla si no la conoces. Porque tú no sabes si te está dictando juicio sobre ti. Alguien te dice, mira, el ciclo 11, mira, y suena muy bonito eso. Deja que el Espíritu te revele primero. No lo reciba porque tú estás recibiendo juicio y no te das cuenta. ¿Sí? Reciba esto porque muchas personas pueden venir y pueden decir, mira, tengo esta palabra, ¿dónde está eso? Búsquele el número. No vaya a ser que hay algo detrás. Porque así el enemigo vino con el Señor. Mateo 4 le dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios, pues convierte esta piedra en pan. Él sabía que tenía poder. ¿Y por qué le dijo eso? Porque sabía que tenía poder. Pero él manipuló la palabra. Tírate desde arriba porque dice que los ángeles te recogerán. Creo que es Salmo 90. Entonces, está manipulando la palabra, pero cuando tú vas a ese salmo, no es exactamente lo que él estaba revelando. Él le dijo simplemente una fracción de aquello, pero por eso está que el Señor tu Dios no tentarás. Entonces, la tentación de dónde viene, del 6, y el 6 es anticristo. Entonces, muchas de todas esas cosas, les quiero decírselas así, porque cuando alguien te diga algo tú veas, se sienta, tengas la inquietud en el espíritu, de algo que tú estás viendo, soñaste, miraste, y hay un número, no lo des por, pues, porque ese número te está diciendo algo, más allá de la imagen que está proyectando en ti. Es decir, que lo que te está diciendo es 1, 2, 3, 10, 12, 10 perfección, 7, está hablando de divinidad, 3, la deidad perfecta. Entonces todas esas cosas tienen que hacer una rema en mí, en el espíritu, para yo poder tomarlo. Entonces, si no tenemos esa revelación, y tuviste un sueño, y dices, yo vi un 3, que habían 3, y al lado habían 5. Entonces, dice, espérate, déjame buscar. ¿Qué es el 3 y qué es el 5? Ahora empieza a orar sobre esa revelación, ¿por qué 3 y 5? Porque a veces una de las cosas que nos confunde es que dice, bueno, yo vi 3 palomas y 5 estrellas. ¿Qué tiene que ver palomas con estrellas? No me hace sentido. Pero dice, bueno, ¿qué es la estrella? ¿Qué me habla la estrella? La estrella me habla de luz, algo que flashea, algo que va a iluminar a algo. ¿Y por qué 5? Entonces, ¿qué me dice 5? Y aquí 3. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a decir, bueno,
Y ahora, ¿qué sucedió con estos 3 y estos 5? Y cuando tú empiezas a caminar, el Señor te va a revelar exactamente lo que tú necesitas saber. Porque lo mismo cuando hablamos de las vacas flacas, las vacas... ¿Por qué 7? Porque eran 7 años eso. 7, era perfecto. Estamos a 8. Es decir, que en el 11º, es decir, en el año 11º, Ezequiel recibió una profecía sobre los judíos que le sobrevendían a Egipto. Hay 11 cosas asociadas con el juicio del gran trono blanco. Eso está en Apocalipsis 20, 11 y 15. El número 12 es también simbólico, significa elección. Por eso habla de las 12 tribus de Israel, cuando en realidad eran 12. El número perfecto de gobierno, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 cimientos, le dan a Jerusalén celestial 12 puertas, 12 perlas, 12 ángeles. Las medidas de la Nueva Jerusalén son 12.000 estadios, mientras que en el muro de la ciudad eran 144 codos, que eso estamos hablando de 12 por 12. Y que el 12 es simbólico y significa perfecto gobierno. Y el número 13, aquí lo vamos a dejar hoy, el número 13. 13 es uno de los números más interesantes, así que el 13 está asociado en forma clara con la rebelión. Así que dice Génesis 14:4, en el pueblo de Elán 12 años había servido y en el 13º se rebelaron. Esta es la primera referencia al número 13 en la Biblia. El pecado, a su vez, es rebelión contra Dios. Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que Génesis 13:13 nos habla de esa rebelión. Entonces dirán, si se sientan en su tono, busca dónde es todo. En el capítulo 13 de Deuteronomio, como en el 13 de Apocalipsis, tiene 18 versículos. Es decir que Deuteronomio 13, léalo después, es la clave para interpretar Apocalipsis 13:13. De tarea, lea Deuteronomio 13 y le va a dar la revelación de Apocalipsis 13:13 para identificar al mayor rebelde, a la bestia de Apocalipsis, cuya identidad también está dada en el número de versículos, porque si descomponemos 18, encontramos que es igual a 6, 6, 6. Así que lea de tarea Deuteronomio 13 y lea Apocalipsis 13:13. Y la semana que viene, tráigame lo que usted aquí todos estamos aprendiendo. Y tome esa nota y mira, yo vi, esto fue lo que sucedió. Y haga un paralelo en el 13 con en el 13 de Apocalipsis. A ver qué encuentra que usted cree en cuanto a rebeldía, la rebelión que vemos en Deuteronomio como en Apocalipsis. Así que Deuteronomio 13:13, la primera referencia, pero se la voy a dejar de tarea. Capítulo 13 del libro Primera de Reyes relata la historia de un profeta rebelde. Entregar. El capítulo 13 de Segunda de Samuel relata la historia de Amón, el hijo de David, que se rebelara contra la ley de Dios y violara a su hermana Tamar. Fue en el capítulo 13. Así que cuando usted escucha de 13, ya usted sabe lo que está escuchando. Inclusive en televisión, películas, algo, porque el enemigo es bien astuto. Y cuando usted está escuchando de 13, algo está sonando, algo está sucediendo. Y el 13, ¿qué es 13? Y ahí verá que hay una rebelión que está siendo ejercida sobre algo específico. Si usted va a una calle y algo, y si mira, ese lugar está bien difícil, ahí pues algo, si empieza a buscar ese, mírelo,
En el mundo espiritual a veces no vas a ver el 13 como tal, pero algo te va a revelar 13 cosas sobre ese lugar. Y cuando te revela 13 cosas, dices, es que aquí hay un espíritu de rebelión. Y ahí empiezas a mirar otras cosas. Aleluya. Así que el número 42 en la Biblia tiene varios significados, pero se interpreta principalmente con el número de restauración. Es decir, que se encuentra en varios pasajes. Habla de restauración, 42 se asocia con la restauración y la esperanza como un recordatorio de la promesa de Dios. En el libro de Apocalipsis son 42 meses, representan un periodo de violencia destructiva y el poder del mal, según los pasajes de Apocalipsis 11:2, capítulo 13, 1 al 7, son 42. El libro de Números, capítulo 3, versículo 42, registra el censo de los primogénitos de los hijos de Israel. También el Salmo 42 expresa la profundidad de sed de Dios, comparando el alma con un ciervo que anhela agua. Es decir, cuando hablamos de la genealogía de Jesús, la raíz de la palabra engendró aparece 42 veces en la genealogía de Jesús en los evangelios de Mateo. 42 veces. ¿Qué cosa? Así que el nombre de Dios en el judaísmo, el nombre de Dios se refiere a menudo con un nombre de 42 letras, un medio para la elevación espiritual del pueblo judío. 42. Es decir, que tiene varias significados, pero en esencia estamos hablando de la restauración, estamos hablando de sed espiritual, violencia y opresión. Por eso es que aquí es donde hablábamos de cantidad, simbología y mensaje. Es decir, que cuando usted vea un número en específico, tienes que ver si es mensaje, simbología o cantidad. ¿Verdad que en principio? Porque si tú dices, bueno, vi 42 y hay un mensaje, es decir, que lo primero es decir, ok, veo el 42. Ahora, ¿por qué lo veo? Siga discerniendo ese mensaje de Dios para ver si simplemente es 42 lo que usted vio. Porque a veces no podemos ser místicos. Y si vemos un 42, ¿será esto? Hay personas que ven cualquier número y dicen, es esto. No es, simplemente la calle 42, más nada. Ahora, si de pronto fuiste a la esquina y tuviste que regresar y cuando llegaste a la esquina hubo un frenazo y en 42, ok, perfecto, seguiste y de nuevo se me quedó la billetera en la calle 42, entonces ya no es simplemente una cantidad, ahora se va de simplemente simbolismo, ahora me está diciendo algo, porque la repetición de un número o de una palabra indica mensaje. Amén. Es decir que ahí tienes para el 42. Sed espiritual, Salmo 42. Y la raíz de la palabra engendró aparece 42 veces en la genealogía de Jesús, en los evangelios de Mateo. El Señor añada bendición en esa poderosa palabra.